pero ese mensaje se tituló Religión o Relación, ¿sí? En el mes de septiembre. Y en esa ocasión hablamos de un fariseo que invitó a Jesús a cenar. No sé si recuerdan el mensaje. Y en medio de la cena y en medio de ese momento especial que se estaba viviendo, llegó una mujer. Y esa mujer hizo el acto más maravilloso de adoración, porque esta mujer se postró a los pies del Señor y dice la palabra que rompió un perfume muy costoso y lo derramó y enjugó los pies del Señor con su perfume. Y entonces hablamos de que el Señor quería que nosotros fuéramos adoradores, y ese texto estaba en Lucas 7, fue lo que estudiamos en el mes de septiembre, y concluimos pensando y meditando de que Dios estaba buscando de nosotros que fuéramos unos adoradores reales, ¿sí? Que Dios necesitaba que fuéramos como esa mujer y no como ese fariseo que tal vez pretendía que lo mejor que podía darle a Dios era una invitación a comer. Y terminamos diciendo algo, y es que esa mujer que solo fue a adorar al Señor ese día, salió de ese lugar bendecida, salió de ese lugar perdonada, y lo más maravilloso, salió de ese lugar salvada, ¿sí? Hoy es temporada 2 de Religión o Relación. Es la segunda parte de ese tema. Y quisiera entonces pensar y decirles que al terminar el año todo el mundo hace un balance, ¿cierto? Todos hacemos un balance cuando terminamos el año. Las empresas hacen un balance porque es importante saber cómo terminaron sus cifras, cuántos clientes tienen, y poderse programar y tomar las acciones para el siguiente año. Nosotros en nuestra vida también creo que debemos hacer balances, y quisiera que hoy pudiéramos hacer un balance en nuestra vida espiritual y podamos en esta noche mirar cómo nos fue este año en nuestra vida espiritual, cómo nos fue en este año en nuestra relación con Dios. Quiero presentarles a Marjorie, ¿sí? La Marjorie nos va a acompañar en esta noche y nos va a ayudar a predicar, ¿cierto? Entonces ahí está la Marjorie con nosotros, pero en su momento la Marjorie va a intervenir, por ahora va a estar ahí. ¿Listo? Bueno, hace unos días hace unas semanas, escuché 2 afirmaciones que me tuvieron reflexionando, y yo creo que esas afirmaciones dieron como fruto este mensaje, esto que quiero compartirles en esta noche. Y 2 personas en lugares diferentes, en circunstancias diferentes, en días distintos, hablaron de los cristianos de manera negativa. Uno de ellos dijo: yo no me hago cristiano porque yo no soy perfecto. Los cristianos se creen superiores a los demás. ¿Has escuchado alguna vez eso? Es que como usted no peca, es que como usted se cree un santo, ¿sí? Escuché otra de las cosas que dijeron fue, otra persona: yo dejé la iglesia porque no era capaz de cumplir con sus exigencias, no soy capaz de ser perfecto. Esas afirmaciones son muy tristes, ¿no les parece? ¿Sí? Y puede ser que esas afirmaciones no sean del todo ciertas. Puede ser que esas afirmaciones simplemente fueron motivadas por la presión, por esa pequeña persecución que nosotros vivimos a diario por la causa de Cristo. Que digo pequeña porque nosotros no tenemos que vivir las cosas que viven esos misioneros maravillosos que están dispuestos a dar su vida. Pero esta es una pequeña persecución que a veces nosotros tenemos que vivir cuando hemos decidido seguir al Señor y ser diferentes. Y hemos decidido que no vamos a vivir conforme a la corriente de este mundo, sino hemos decidido apartarnos y guardarnos y agradar al Señor. Entonces surgen ese tipo de comentarios que son motivo de burla y de escarnio para nosotros. Pero no porque eso sea o no sea real, no podemos dejarlo pasar.
Yo creo que esas afirmaciones nos deben llevar a una reflexión. Es importante que nosotros nos examinemos como cristianos y que nosotros podamos revisar en nuestro interior si esas afirmaciones han sido producidas por errores que hemos cometido en nuestro deseo de que la gente busque a Dios y sea transformada. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado y les hemos dado tastas a nuestros amigos porque no nos escuchan, porque no cambian, porque no hacen las cosas como la palabra de Dios lo dice? Y nos molesta a veces, y nos hemos equivocado, y esas personas, en vez de llegar al Señor, las hemos sacado corriendo. Quiero que me acompañes a la palabra de Dios y vamos a Juan 8, versículos del 1 al 11. Juan 8, versículos del 1 al 11. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. ¿Listo? ¿Lo tienen? Bueno, iglesia, como siempre les quiero pedir que me ayuden a predicar, así que vamos a leerlo juntos, así fuerte, con fuerte voz, vamos a leer la palabra del Señor. Juan 8, 1, 11 dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto hacían tentándole para poderle acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta es una historia muy conocida por todos y en el ámbito teológico es muy polémica. Pero es una mujer que fue encontrada en el lugar incorrecto y con la persona incorrecta, ¿sí? Levíticos 20:10 establece que cuando una persona, una pareja es sorprendida en el acto mismo del adulterio, la consecuencia de ese pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Quiénes tienen que morir? El hombre y la mujer. Los dos deben morir por haber pecado y haber infringido la ley. Una de las leyes establecidas por Dios, que es no adulterar, de los mandamientos que hemos aprendido y que nos enseñaron en el colegio, no adulterar. El infringir ese mandamiento para la ley mosaica era muerte. Los dos tenían que morir. Lo especial es que la ley decía que los dos tenían que morir, pero ¿quién fue traída a Jesús? ¿Quién fue traída al templo? Solo la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Sí? Hay dos cosas que quisiera que analizáramos en esta noche. La primera de ellas es: ¿cuál fue la actitud de los fariseos? Vamos a mirar la actitud de los fariseos en este texto. Y la segunda es: ¿cuál fue la actitud de Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús ante esta mujer que fue pillada pecando? Los fariseos entonces decidieron que ellos querían hacer cumplir la ley, pero esa ley la hicieron cumplir a medias porque no trajeron al hombre, ¿cierto?
un cumplimiento de la ley a medias, trajeron la mujer. La misericordia no era un ingrediente en el corazón de los fariseos. ¿Recuerdan? En septiembre les hablaba cómo nacieron los fariseos. Los fariseos nacieron en un momento de la vida del pueblo de Dios donde ellos eran perseguidos y los griegos estaban influenciando el pueblo de Israel con su cultura. Entonces se levantaron un grupo de hombres que decidieron reunirse y pelear y estar alrededor, rodear al pueblo de Israel y proteger las tradiciones y proteger el cumplimiento de las leyes. Y entonces por eso nació los fariseos. La palabra fariseo significa apartado. El propósito de ellos era ¿cuál? Guardar al pueblo y no permitir que el pueblo se contaminara con la cultura de los pueblos paganos. Pero al pasar los tiempos, los siglos y los años, ¿qué pasó con ellos? Se les olvidó el propósito y ya empezaron a establecer reglas humanas, reglas que lo que hacían era esclavizar al pueblo. Pero lo más triste de todo es que no solamente establecieron reglas al pueblo, sino que ellos no las cumplían. Por eso Jesús era tan fuerte en sus apreciaciones hacia los fariseos. Aquí lo interesante entonces es que la misericordia no era un ingrediente en el corazón de los fariseos. Ellos no tenían misericordia. Si no se cumplía la ley como ellos o como estaba establecida o las leyes que ellos estaban establecidas, entonces ¿qué pasaba? Había unas consecuencias. Ellos hacían cumplir la ley. Otra de las cosas que me llevaba a reflexionar es que los fariseos a lo largo de los evangelios vemos que estuvieron muchas veces con Jesús, estuvieron siempre cerca de Jesús, pero esa venda religiosa que había sobre sus ojos les impedía ver y entender que Él era el Mesías prometido. Quiero que pensemos en cómo somos nosotros hoy, porque a veces yo les decía al principio, somos muy fuertes a la hora de tratar a una persona que no conoce del Señor. Somos muy fuertes a veces cuando las personas no nos siguen, cuando las personas no entienden, cuando les estamos predicando y no hemos comprendido, se nos ha olvidado algo muy importante, y es que tú y yo no tenemos la capacidad de convencer a nadie. ¿Quién te convenció a ti? ¿Y quién me convenció a mí? El Espíritu Santo, ¿cierto? Un día la palabra de Dios fue revelada a mi corazón y a tu corazón y tuviste convicción de pecado. Y esa convicción de pecado, ¿a qué te llevó? A reconocer que tú necesitabas ser salvado. Y no sé cuántas veces a ti te hablaron de Jesús. No sé cuántas veces tú y yo rechazamos el Evangelio. No sé cuántas veces tú fuiste a una iglesia por cumplirle a la persona que te invitaba a ver si me lo quito de encima. Pero llegó un momento en que la palabra de Dios se reveló a tu corazón. Y tal vez esa persona que te invitó insistió, recibió tus rechazos 1000 veces, tal vez no se ofendió, pero insistió y algo más valioso, oró por ti. Clamó por ti, ayunó por ti, suplicó por ti, y hoy eres fruto de la oración de alguien que clamó para que la palabra de Dios fuera revelada a tu corazón y a mi corazón. Pero a veces esas cosas se nos olvidan y nos pasa, somos muy fuertes con la gente, muy fuertes cuando evangelizamos, cuando insistimos, cuando nos rechazan. Ahora, ¿qué pasa entonces? Cuando tú tienes la oportunidad de discipular a alguien, él ya conoce del Señor, está en el proceso de ir caminando con Dios, y tú tienes la oportunidad de coger la palabra y discipularle, y te molesta porque esa persona, y nos molesta porque a mí también me ha pasado, que esa persona siga con la misma debilidad,
que siga tomando las decisiones equivocadas que tú por la palabra le has llevado a entender que no deben ser así, que las decisiones o las acciones que deben tomar son otras, pero ese discípulo tuyo insiste en tomar otras decisiones, en dejarse guiar por su corazón, y a uno le sueles dar una rabiecita aquí y no entiende porque esa persona es tan necia y no toma decisiones correctas. Pero aún conociendo al Señor, aún teniendo nuestra salvación, aún teniendo ese privilegio maravilloso de ser hechos hijos de Dios, la palabra de Dios sigue siendo revelada al corazón de los hijos. Y entonces un día tú eras súper sexy para vestirte y venías a la iglesia sexy, ¿no? Pero un día el Señor trajo la revelación a tu corazón y tu forma de vestir cambió. Nadie te obligó, el pastor no te llamó a consejería para darte tastas, no pasó nada. Dios hizo la obra en tu corazón y tú tomaste una decisión, pero a nosotros se nos olvida y queremos que esas personas que le enseñamos la palabra cambien de inmediato por lo que tú les dijiste. Ahora eso pasa mucho con los hijos, ¿no? Entonces tus hijos crecen en la iglesia y tú te preocupas porque tus hijos vivan la palabra y porque tus hijos tengan una conducta correcta. ¿Y sabes qué pensaba yo? Que mi preocupación como madre no debe ser que mis hijos sean correctos en su actuar. Mi preocupación como padre y madre debe ser que mis hijos conozcan a Jesús. Porque si mis hijos conocen a Jesús, como consecuencia de esa relación con Jesús, sus vidas van a ser transformadas, su actuar va a caminar. Vemos muchos chicos que van creciendo y de un momento a otro se desaparecieron de la iglesia, ¿cierto? Se perdieron del Señor. ¿Qué pasó? Durante el tiempo que estuvieron en casa, mantuvieron la conducta intachable, entre comillas, que la mamá y el papá les exigía. Pero como nunca conocieron a Jesús, cuando tuvieron la oportunidad de vivir en el mundo, decidieron vivirlo de esa manera. Y sabes una cosa, es que hay algo que a mí me inquieta, y es que a los cristianos de hoy, a nosotros los cristianos de hoy, nos preocupa más el comportamiento que la relación. Nos importa más portarnos bien, que la gente nos vea bien, que podamos ser luz y que seamos testimonio, que la gente nos vea rectos en nuestro hablar, en nuestro vestir, en cómo nos relacionamos con los demás, que no nos pillen mal parqueados, en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, haciendo lo que no debemos. Y claro, tú y yo somos llamados a vivir en santidad, es así. Debemos guardarnos, debemos cumplir y vivir la palabra que nos da instrucciones de cómo vivir. Pero no es más importante el comportamiento, y te voy a decir por qué. En el mundo, afuera, hay hombres que no aman al Señor y mujeres, y nos dan lecciones de moral. Se portan mejor que nosotros. No es el comportamiento lo que determina si yo soy cristiana o no. No es mi forma de hablar o de actuar lo que le dice a la gente si yo soy una hija de Dios. ¿Sabes qué es? La relación. ¿Qué nos hace cristianos? Tener una relación con Cristo. No ser buenos, no portarnos bien. Pero nosotros le exigimos a la gente, como lo hacían a veces los fariseos de esa época, un buen comportamiento. Le exigimos a las personas que les predicamos, le exigimos a los discípulos que tienen que portarse bien, cuando nuestra responsabilidad personal es ir a Jesús, cuando la responsabilidad de nosotros con las personas a las que les hablamos de Jesús es ¿cuál? Llevarlos a Jesús y que la palabra sea revelada a sus corazones y empiecen ese proceso de transformación, de cambio y de libertad. Amén.
Miremos Job 1, versículo 1. Job 1, versículo 1. ¿Listo? Dice la palabra. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quiero que revisemos nuevamente cuáles eran las cualidades que la palabra resalta de Job. ¿Qué era Job? ¿Un hombre qué? Perfecto. ¿Qué más era? Un hombre recto. Aparte de eso era un hombre temeroso de Dios. Y aparte de eso era un hombre apartado del mal. O sea, era un hombre 10. 10 en comportamiento, ¿cierto? Job tenía una conducta intachable. Pero miremos más adelante en el capítulo 42, versículo 5. Capítulo 42, versículo 5. Dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y tierra. Todos nosotros conocemos la historia de Job, ¿no? Todos nosotros sabemos que vivió situaciones muy difíciles, todos sabemos que perdió sus hijos, todos sabemos lo duro que pudo haber sido para él perder todos sus hijos, perder todos sus bienes, que la lepra llegara a su cuerpo y lo desbaratara casi completamente. Todos sabemos lo duro que pudo haber sido teniendo esa esposa insoportable encima de él, diciéndole cosas en vez de consolarlo y animarlo en su fe y levantarlo, sino que tenía una mujer ahí que le pedía más bien que renunciara y que murmurara del Señor. Todos sabemos lo duro que vivió Job. Y lo que más me impacta de la vida de Job es que al final, después de todo ese proceso tan doloroso, ya terminando ese proceso tan doloroso, Job dice: ahora lo entiendo, porque yo de oídas te había oído. ¿Sabes qué es lo que quiso decir Job? ¿Sabes una cosa? Ahora entiendo, yo conocía la teoría. Yo lo comprendo. A mí mis papás me enseñaron que Dios existía, porque es que yo nací en la tradición donde me enseñaron a honrar y me enseñaron a ser temeroso de Dios. Y a lo largo de mi vida, por ese temor que tengo de Dios, Job decidió a lo largo de su vida, decidió ser intachable, decidió ser recto. Pero en medio de la prueba, él dice un día: entendí que yo conocía la teoría, mas ahora mis ojos te ven. Pero después de esta prueba tan horrible, después de haberlo perdido todo, después de que estoy casi con mi cuerpo vuelto una nada, entendí y te conocí y aprendí a tener una relación contigo. Pude verte, y entonces ese verte me hizo entender algo: que me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me hizo entender que a pesar de que la palabra diga que Él es bueno, Él reconoció que en Él había maldad, porque era un hombre, ¿cierto? Job entendió que ser recto no era suficiente. Dile al que tienes a tu lado: ser recto no es suficiente. Pero tener una relación con Cristo sí es suficiente. ¿Sabes por qué cambiamos? Porque tenemos una relación con Jesús. Y esa relación que tenemos con Jesús, esa oración, cuando tú rindes tus debilidades a Dios, cuando yo rindo mis debilidades a Dios, cuando yo reconozco que en mis fuerzas yo no puedo cambiar, cuando le entrego a Dios mi humanidad, entonces ¿Dios qué hace? Dios obra en mi interior. Dios empieza a través de su palabra a limpiarme. Dios empieza a través de su presencia a transformarme. Y esas debilidades luego se vuelven en fortalezas. Y luego puedo declarar la victoria sobre esas cosas que me hacían caer. Amén. ¿Por qué sucedió eso?
porque tenía una relación con el Señor. La relación con el Señor me lleva a la transformación. Si tú pretendes cambiar en tus fuerzas, déjame decirte algo, te vas a frustrar. Porque puede ser que por 20 días no pegaste un grito en tu casa. Por 20 días contaste hasta 1000 y no gritaste. Pero al 21 no fuiste capaz y pegaste el grito. Y todo lo que trabajaste durante esos 20 días, ahí quedó, ¿cierto? Y es frustrante tener que volver a Dios a decirle, Señor, duré 20 días y yo pensé que ya había cambiado. Pensé que ya tenía la victoria, pero te volví a fallar. Pero cuando yo rindo mi debilidad delante de Dios, que no es en mis fuerzas, entonces Él obra en tu interior. Y tú puedes realmente ver la victoria sobre tus debilidades. El hombre no necesita ser bueno, el hombre necesita tener una comunión con Dios para ser bueno. Amén. Dile al que tienes a tu lado, necesitas tener una comunión con Dios para ser bueno. Pensemos en un hombre como Pedro, porque una de las cosas que me impactan, una de las cosas que me han tenido pensando es por qué las personas piensan que nosotros somos perfectos. Puede ser que nosotros como cristianos nos estamos presentando de esa manera. Y hay una verdad y una cosa que nos pasa también al interior de la iglesia. Y es que nos cuesta reconocer aún a nuestros hermanos, aún a nuestros pastores y líderes, nos cuesta hablar de las luchas que hay en nuestro interior. Y puede ser que tu pastor, que nuestro pastor discierna en su interior que tú estás mal y se acerca y te pregunta, ¿cómo estás? Bendecido, pastor, en victoria. Aleluya. Cuando tú sabes que en el fondo las cosas no están bien. Y entonces estamos viviendo una apariencia. ¿Sí? Estamos viviendo una apariencia, estamos viviendo lo que no somos. Y afuera conocemos la Biblia, recitamos la Biblia, somos rectos en algunas cosas porque el Señor nos ha transformado, no tomamos, no nos emborrachamos, no fumamos, no decimos groserías y eso nos hace diferentes en el lugar de trabajo. Entonces, a veces ponemos unas posiciones, unas posturas de santidad que hacemos que la gente nos vea perfectos. Pero quiero que miremos y pensemos en los hombres de la Biblia, porque los hombres de la Biblia no eran así. Puedes pensar en Pedro, ¿sí? Pedro era el más desvirolado de todos, ¿cierto? Lucas 22 nos habla de un momento tremendo en la vida de Pedro y fue cuando Pedro negó al Señor. El Señor le había dicho, le había anticipado que seguramente, le había anticipado que lo iba a negar. Luego lo lleva a Getsemaní y les dice oren, pero él se queda dormido. Y luego de eso, él cede y niega al Señor. ¿Y qué fue lo que le produjo el haber pecado a Pedro? Un profundo dolor. Dice que él lloró y se fue llorando amargamente. Pero esa culpa, ese sentido, ese dolor que él sentía, ese sentimiento de sentirse indigno, ¿qué hizo con Pedro? Lo llevó a coger nuevamente su caña de pescar y a pensar, yo no nací para esto, yo vuelvo a la pescada, yo vuelvo al barco, yo vuelvo a mi vida de antes, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan indignos cuando le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no merecemos lo que tenemos ni lo que hacemos? Y hemos tal vez querido volver atrás. Y si tú eres un mentor, entonces has pensado en mejor entrego el grupo Conexión, ¿sí? Porque es que no lo merezco. Y si tú eres un líder de ministerio, entonces tú dices, es que yo más bien dejo esto así y queremos volver atrás. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Hizo como el fariseo? Porque el fariseo, ¿qué hizo con la adúltera? La señaló,
la llevó a ser expuesta ante el concilio. De hecho, leyendo un comentario decía que el fariseo seguramente no la llevaba a Jesús, sino que al entrar al templo vio la ocasión, porque vio a Jesús ahí sentado. Porque de hecho el que podía decir cuál era el castigo no era Jesús, era el Sanedrín. Así que seguramente ella iba a ser llevada al Sanedrín. Pero en ese momento él ve el papayazo, ahí está Jesús, nosotros necesitamos una oportunidad para que él caiga, entonces vamos a preguntarle, ¿sí? ¿Qué debemos hacer con esta mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio? Una de las cosas maravillosas que yo veo del Señor es que después de que Pedro en su indignidad se va y coge la caña de pescar, Juan 21 nos habla de que Jesús va donde él está, les asa un pescadito delicioso, bueno, obra un milagro porque no había pesca, les da comida y luego que los alimenta, mira a Pedro y le dice, Simón, ¿me amas? ¿Sí? Y luego que él le ha dicho, sí, yo te amo, le dice, apacienta mis corderos. ¿Sabes qué le dijo? Le recordó su llamada, le recordó su propósito. Yo no sé cómo ha sido tu 2017 ni mi 2017, bueno, el mío sí lo sé, no sé cómo ha sido tu 2017, pero déjame decirte que si tú has luchado con un pecado durante este 2017, el Señor hoy quiere darte esa palabra y quiere decirte, si tú me amas, recuerda que hay un llamado para ti. Recuerda que y Él lo alimentó, entonces recuerda que hay alimento a la mesa para ti. Sigue siendo mi hijo y sigo trabajando en tu corazón. Pero necesitamos urgentemente dejar de creernos los fuertes. Necesitamos urgentemente dejar el temor de sentirnos vulnerables. Necesitamos ese temor. ¿Sabes qué es lo único que tú y yo realmente tenemos? Aparte del Señor, nos tenemos a nosotros mismos como iglesia. Y es imposible que nosotros como familia y como hermanos en Cristo no podamos entre nosotros ayudarnos a levantarnos en medio de nuestra debilidad. Que tú no tengas la libertad de hablarle a tu hermano de tus debilidades y que sepas que él por lo menos pueda orar por ti. Y más aún, que tú no te sientas en libertad de ir a tu pastor, de ir a tu líder a decirle que tienes una lucha. Que tú no te sientas en libertad de hacerlo cuando su labor y su responsabilidad es esa, velar por la grey, velar por las ovejas, levantarte los brazos, aconsejarte a través de la palabra, tal vez darte tas con amor, pero darte una palabra de esperanza y recordarte que si el Señor te llamó y si el Señor empezó una obra en ti, el Señor la va a terminar, amén. Y quiero presentarles entonces a mi amiga Marjorie, ¿sí? Ninguna se llama Marjorie, ¿cierto? ¿Por acá? ¿No? Bueno, escogí un nombre raro para que fuera así. Marjorie tipifica el cristiano nominal. Marjorie es nosotros, cada uno de nosotros los hijos de Dios. Marjorie es esa mujer que a lo largo de los años ha ido a la iglesia y que fue transformado, su corazón fue transformado. Ella era loca, rumbera, fumaba, decía groserías, bueno, era terrible, ¿cierto?, en el mundo, pero un día Dios tocó el corazón de Marjorie y entonces ese día su corazón se rindió al Señor y Marjorie empezó a buscar al Señor. Marjorie va a todos los cultos, ¿sí? Marjorie va a las escuelas de su iglesia, ella va a todos los estudios que hacen en su iglesia. Marjorie, aparte de eso, ha decidido invertir, entonces ella se quiere preparar en un instituto bíblico porque ella tiene el deseo y el sueño en su corazón de servirle a Dios. Marjorie intenta hacerlo y a veces su pastor le ha dado la oportunidad de servir y ella se siente re feliz porque qué privilegio, ¿cierto?, poderle servir al Señor y ya muchas personas le ha compartido de Cristo.
Marjorie es nosotros, cada uno de nosotros. Pero Marjorie un día se acercó a alguien porque como ella estaba en ese proceso de ser transformada, Marjorie un día fue a alguien de su iglesia, a un líder de su iglesia, y le pidió un consejo porque tenía una lucha. Ella estaba luchando con un pecado. Y entonces esa persona que la escuchó le dijo: yo no puedo creer que tú, Marjorie, llevando tantos años en el Señor, todavía estés luchando con eso. Ore. Y en otra ocasión fue a consultar a un hermano y le dijo que tenía una tristeza profunda. Y le contó su depresión. Y su hermano le dijo: eso es una bobada. Ore. Entonces Marjorie un día dijo: yo no vuelvo a abrir mi corazón porque no me entienden y porque soy juzgada. Y entonces Marjorie empieza a vivir su vida cristiana, continúa igual como siempre, yendo a los servicios, yendo a los estudios, yendo a todas las actividades de su iglesia, pero teniendo una lucha en su interior que nadie conoce, solo Dios. Pero como en el pasar de los años ella se ha preocupado inmensamente por portarse bien, ella ha olvidado la comunión. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Lo más interesante de eso es que todo el mundo en la iglesia ve a Marjorie, perdón, le vamos a quitar la gorra porque toca. Marjorie, todo el mundo la ve como una mujer perfecta. Ella es la cristiana perfecta, ¿sí? Ella es la cristiana que todo el mundo quisiera ser. Ella es la mujer que todo el mundo ve intachable, y es que ella va a todo. Es que ella sabe mucho. ¿Saben que a veces el conocimiento nos descresta? Es que ella sabe mucha Biblia. Pero resulta que Marjorie sigue luchando con sus debilidades. ¿La ven bonita? Díganme ustedes. ¿La ven linda? Está linda, ¿cierto? Pareciera ser una cristiana perfecta, mira. Hasta falda larga y tiene y todo, ¿no? Listo. Pero resulta que Marjorie tiene muchas debilidades en su carácter. Esta es una de sus debilidades. Ella sufre de celos. Ella es celosa. Entonces a ella le dan celos porque llegan personas a la iglesia que no hacen todo el proceso que ella ha hecho a lo largo de los siglos y las ponen a liderar, y a ella no. Y a ella le da rabiecita y le parece injusto, pero ella no dice nada. Ella llega a la hermana a la que promocionaron y ella: oh, Dios te bendiga y te felicito, que el Señor te esté usando maravillosamente. Pero ella por dentro está muerta de la rabia porque ¿por qué no la pusieron a ella, que ha hecho todos los cursos, que va a todos los cultos? Ella es celosa con su esposo, le arma video por todo, ¿sí? Aparece la escoba y a ella le da rabia, y esa es su debilidad, porque hay temas de su pasado que ya no ha sanado. Entonces tenemos una de sus debilidades y de sus luchas son los celos. Pero aparte de eso, esta linda mujer le pasa a veces, ¿cierto? Es imprudente y a veces cuenta lo que no debe. Entonces a veces sin querer termina contando lo que le dijeron que no contara, y a veces se vuelve chismosa. ¿No nos pasa eso a veces? ¿Cuántas veces este año, en el 2017, nos dimos cuenta que cometimos una imprudencia? Que no debíamos haber dicho algo y lo dijimos. Pues a ella le pasa eso. Ella a veces es imprudente, créanme que ella lo intenta, pero ella a veces es imprudente. Y esa es otra debilidad que ella tiene en su carácter. Pero aparte de eso, por tener un temperamento tan fuerte, entonces la Marjorie sufre a veces de ataques de ira. Le da piedra que le pisen cuando está trapeando, ¿sí?
le da piedra que la hagan llegar tarde a la iglesia, ¿sí? Porque a ella le gusta desde el momento en que empiezan a orar, le gusta estar temprano. Y ella se ha controlado a lo largo de los años, ella trata de controlarse, pero en el 2017 Marjorie ha fallado y muchas veces ha gritado a sus hijos, ha lastimado a su esposo y lo ha herido con palabras. Pero sabes que a veces es envidiosa, ¿sí? A veces no quisiera tener la edad que tiene y envidia a las adolescentes que corren por la iglesia felices adorando al Señor. A veces sufre de envidia cuando ve a la hermana que compra la Biblia de estudio maravillosa y ella no tiene los recursos para comprarla. Y ella tiene esa lucha en lo profundo de su interior, pero nadie lo sabe, solo ella y el Señor. Pero aparte de eso, a veces ella tiene un tema de vanidad, porque a ella le importa mucho que la honren, que le digan que es buena y que la alaben, porque eso alimenta un poco su autoestima caída. Entonces ella es vanidosa y a veces cuando el pastor la felicita, ella no le da la gloria a Dios, sino que ella se siente orgullosa y siente un poco de vanidad y se siente orgullosa por las cosas que hace. Pero aparte de eso, Marjorie tiene un problema con el orgullo. ¿Sabes que lleva a Marjorie todo este año 2017 sin perdonar a la vecina? Porque algún día la vecina la ofendió por ser cristiana. Aparte de eso, tiene una lucha con una hermana de la iglesia que cuando la ve, entonces ella trata de coger otro camino para no encontrarse con ella. Y antes de llegar a la iglesia le ora al Señor que ojalá no se la encuentre, que vaya a otro culto. Ella tiene un problema de orgullo. Ella no ha sido capaz de ir y arreglar las cuentas como dice el Señor. Entonces, como vemos, tenemos una mujer que aparentó ante la iglesia, ante sus amigos, ante la congregación que era perfecta, pero tiene una cantidad de cosas en su interior por resolver. Y entonces nos damos cuenta que Marjorie no es perfecta. ¿Cuántos perfectos hay aquí? A ver, levanten la mano, un grito de júbilo, todos los perfectos. Ninguno, ¿cierto? ¿Cuántas cosas hay en nuestro carácter por cambiar, cierto? ¿Y sabes qué es lo que logramos entender en la vida de Marjorie? Que Marjorie no es perfecta. Marjorie está en proceso, ¿sí? ¿Cuántos están en proceso en esta noche acá? ¿Sí? Estamos en proceso, entonces pongámosle el proceso a Marjorie. Marjorie está en proceso y pongámosle la gorra. Marjorie está en proceso. Yo te quiero invitar hoy a algo especial. Yo te quiero invitar hoy a que te despojes de ese miedo a hablar de ti, a ese miedo de hablar de tus debilidades. Yo te quiero invitar hoy a que no te sientas vulnerable. Se le cayó la envidia a Marjorie. A que no te sientas vulnerable, porque todos estamos en proceso. Y con la autorización del pastor quisiera hacer algo. Yo quisiera pedirle a los pastores y a los supervisores generales que vengan acá, que se paren acá, por favor. ¿Sí? Angelita. Todos los que le sirven al Señor aquí de tiempo completo, ¿cierto? Ellos son nuestros líderes, ¿cierto? Y los amamos, ¿verdad? Y ellos son las personas que a lo largo del 2017 nos han enseñado la palabra de Dios. Y son las personas que a lo largo del 2017 nos han visitado y nos han escuchado. Pero nosotros aquí también estamos en proceso.
también tenemos en nuestro corazón cosas que Dios está trabajando. Y juntos con ustedes nos estamos puliendo. Y este equipo está para servirles. No sientan temor de venir a sus líderes, a sus pastores, a desnudar su corazón, ¿sí? Porque nosotros hemos decidido que como Iglesia Fe y Esperanza no vamos a ser una iglesia religiosa, una iglesia como los fariseos que condenan, que señalan y que cuestionan la debilidad del hermano, sino que hemos entendido, porque hemos entendido que también somos imperfectos, entonces hemos entendido que hay una palabra de corrección, pero también hay una palabra de restauración para ti y para mí. Aquí está el equipo que el Señor nos ha regalado, esos hombres de Dios que nos escuchan y nos aconsejan. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ovejitas? Orar por nuestros líderes, ¿cierto? Que Dios los guarde, que los ayude, que les dé sabiduría. Esa es nuestra responsabilidad, orar por ellos y darle gracias al Señor por la vida de ellos. Pero también, iglesia, hoy les quiero decir algo. Queremos pedirles perdón. Si en algún momento ustedes no se han sentido escuchados, si en algún momento las cosas que ustedes nos dijeron, nosotros les expresamos que tal vez eso era una bobada, si de pronto ustedes se sintieron juzgados y condenados por sus debilidades, ¿sí? Hoy queremos pedirles perdón y queremos que se sientan en la libertad de poder venir y abrir su corazón. Amén. Muchas gracias. Miremos un texto en Romanos 7, 15, 24. Romanos 7, 15, 24, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: realmente no me entiendo a mí mismo, dice Pablo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora sí hago lo que no quiero hacer. Realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de mi vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Hago la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y exclama Pablo: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Me encanta Pablo, porque es que Pablo era un ex fariseo. Y Pablo podía presentarse delante de un pueblo y podía presentarse como el superapóstol. Tenía todos los títulos, tenía todo el conocimiento, pero él había sido quebrantado por el Señor y él no tenía temor, aún siendo el líder, no tenía el temor de presentarse en su debilidad a la iglesia, al pueblo, a las personas a las cuales le enseñaba. Él no tenía temor de presentarse vulnerable. Iglesia, no nos enfoquemos tanto en portarnos bien, aunque debemos vivir en santidad. Enfócate en tener una relación con Dios, y esa relación con Dios te va a llevar a transformar tu vida, tu conducta, tu manera de vivir. No procures en tus fuerzas cambiar. Corre a Dios.
Porque hay una verdad, es que hay una ley en nuestros miembros que se revela contra la ley de Dios. La lucha es permanente. El proceso de Marjorie y el proceso nuestro va a ser para toda la vida. Siempre vamos a estar siendo pulidos, tratados y formados por el Señor. Lo importante es que tu corazón esté dispuesto y que mi corazón y tu corazón esté rendido delante de Dios, que es el único que puede cambiarnos. Amén. ¿Qué pasó entonces con Jesús? Nos falta la actitud de Jesús. ¿Qué hizo Jesús frente a la adúltera? El texto que leímos nos decía que Jesús le dijo a la multitud que estaba allí, que la condenaba: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero de arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno. Y luego le dijo: vete y no peques más. Miren que hay una advertencia. No solo la perdonó y le dijo: bueno, váyase y mire a ver qué hace. Nadie te condena, yo no te condeno, pero ojo, no peques más. Decide agradar al Señor. ¿Sí? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Una actitud de amor. Y este año hablamos de más amor, este mes es de más amor. Y entonces hay algo que tendremos que entender, y es que es por gracia que tú y yo estamos acá, no por ser buenos. Las personas que nos enseñan la palabra, es por gracia que nos enseñan la palabra, no por ser buenos. Los discípulos eran débiles, fallaban, la embarraban. La Biblia está llena de hombres y mujeres débiles. Aún David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, le falló al Señor en un momento de debilidad. Pedro le falló al Señor y lo negó 3 veces. El Señor quiere hoy que entendamos que no hay condenación, que no hay señalamiento, hay restauración si nosotros venimos arrepentidos y con un corazón rendido delante del Señor. Y que esa restauración nos va a llevar a un cambio cuando nosotros buscamos a Dios. Y cada uno de nosotros decide cómo quiere vivir. Si tú quieres vivir en una religión, pon tu postura religiosa. Si tú y yo decidimos vivir en una religión, entonces aparentemos que somos buenos. Exijámosle a la gente que sea perfecta. Exijámosle al inconverso que cambie su camino, a la fuerza, al hermano, a la mamá, al hijo. Pero si hemos decidido vivir en una relación, entonces recordemos que es por gracia. Entonces corramos a Jesús. Entonces busquemos su presencia. Entonces anhelemos hablar con Él. Entonces rindamos nuestras debilidades a Él. Entonces reconozcamos que somos débiles. Entonces, ¿sabes qué? Busca con quién hablar. Busca a alguien que te ayude de la mano en tu proceso para ser libre. Y si este 2017 has estado viviendo una lucha con un pecado, es el momento para que hoy le entregues esa debilidad al Señor y puedas empezar un 2018 de manera diferente, dependiendo del Señor, con la fe de que Dios va a obrar en tu corazón, Dios va a obrar en mi corazón y Dios nos va a transformar. Pídele al Señor que siga puliendo nuestra vida, pidámosle al Señor que siga transformando nuestro interior. Corre al Señor cada día. Corramos a la cruz, ese es el lugar de gracia. Corramos a Jesús. Jesús no es religión, Jesús es relación. Muchas veces hemos dicho que el cristianismo es una forma de vida, que el cristianismo no es una forma de vida, porque no se trata de portarnos bien,
Se trata de caminar con Jesús. Se trata de caminar en una relación con Cristo. El comportamiento, el cómo actuamos es consecuencia de haber estado con el Señor. Todos los hombres que tuvieron un encuentro con el Señor salieron diferentes de ese lugar. Salieron transformados por el Señor y por su presencia. Si tú quieres ser libre de tus debilidades, si yo quiero ser libre de mis debilidades, tengo que ir a la cruz. Ese es el único lugar donde nosotros tenemos que ir. Yo te invito que ahí donde estás cierre tus ojos.